Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Pensamiento Matemático número 3 con su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. En este caso, en esta sesión, abordaremos el tema de polígonos y muy particularmente la clasificación de sus ángulos internos, externos y diagonales. Para ello, bueno, les comparto la diapositiva que preparé para esta ocasión. Primero, un polígono es una figura geométrica de tipo plana que se desarrolla mediante la unión de cierta cantidad de segmentos denominados como lados. Entonces, cabe señalar que aquí la clave de un polígono está en el número de lados que va a tener. Los polígonos se pueden clasificar de dos formas diferentes. Primero, cuando sus lados y ángulos internos son iguales. Cuando esto ocurre se le va a llamar polígono regular. O bien, cuando sus lados y ángulos internos no son iguales, y a este se le va a llamar polígono irregular. Para empezar con la clasificación de ángulos internos, les pongo a consideración las siguientes imágenes. Primero tenemos de izquierda a derecha triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono. En este caso, el triángulo, al ser un triángulo equilátero, va a tener ángulos internos exactamente iguales, que obviamente es muy fácil de determinar dónde están sus ángulos internos porque van a corresponder a cada vértice. Entonces, el triángulo tiene 3 ángulos internos. El cuadrado tendrá 4 ángulos internos. Repito, creo que es muy fácil de ubicar. Les pido, por favor, que ya dentro de su apunte marquen los ángulos internos de las siguientes dos figuras en verde, que es el pentágono y el hexágono. Váyanlos marcando. Siguiendo con esta clasificación de ángulos internos, tenemos lo siguiente. La intersección de dos lados en una figura geométrica forma un ángulo interno, se los acabo de mencionar, y en los polígonos regulares se puede calcular utilizando la siguiente expresión. Es decir, si yo aplico esta expresión, puedo determinar entonces el valor de los ángulos internos. La expresión es ángulo interno es igual a n menos 2, que el resultado que me dé ahí lo voy a multiplicar por 180 y lo voy a dividir entre n, sabiendo que n es el número de lados del polígono en cuestión. Que ojo aquí, deben ser siempre polígonos regulares. Si yo quiero aplicar esta expresión, deben ser polígonos regulares. Por regla general, y ojo aquí, esto es muy importante, a mayor número de ángulos internos respectivos, aumentarán la medida de los mismos. Es decir, considerando lo anterior, que a mayor número de ángulos internos, la medida de los mismos aumentará, esto se puede demostrar con la siguiente tabla comparativa. A ver, aquí tenemos el concentrado de las figuras que les presenté en diapositivas anteriores. Tenemos al triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono y el hexágono, con sus respectivos números de lados, 3, 4, 5 y 6. Si yo aplico la expresión que les mostré en la diapositiva anterior, la que aparece ahorita abajo, que es ángulo interno es igual a n menos 2 por 180 entre n, si yo voy sustituyendo ahí n, en este caso por 3 o por 4, por 5, por 6, según sea los lados del polígono regular, los ángulos internos quedarían de la siguiente manera. Para el triángulo equilátero, cada uno de sus 3 lados va a medir 60 grados. Para el cuadrado, 90 grados cada uno de sus 4 lados. Para el pentágono, 108 y para el hexágono, 120 respectivamente. Eso por fórmula. Ahora nos vamos a los ángulos externos. ¿Cómo voy a hacer para encontrar los ángulos externos en polígonos regulares? Voy a prolongar uno de sus lados y entonces ahí justamente se va a formar un ángulo externo entre la prolongación y el lado inmediato, como aparece tanto en el triángulo como en el cuadrado. Ahí se está formando un ángulo exterior o externo. Les pido que por favor marquen la ubicación de uno de los ángulos en las figuras señaladas, tanto en el pentágono como en el hexágono. Marquen su respectivo eh, ángulo externo para cada una de las figuras en verde. Posteriormente, a diferencia de los ángulos internos, los ángulos externos disminuyen su medida conforme aumenta el número de lados del polígono regular. Aquí tenemos una relación inversa.
Ahora podemos saber que los ángulos internos y externos son suplementarios. Es decir, la combinación de los dos nos va a dar como resultado 180 grados. Por esta razón, al restar 180 menos el ángulo interno, vamos a poder obtener el ángulo externo. Entonces, ¿cómo puedo traspolarlo a una expresión? Es la que aparece a continuación. El ángulo externo es igual a 180 grados menos el ángulo interno. Esto porque, repito, son suplementarios. Es decir, la suma de los dos, interno y externo, me tiene que dar 180 grados. O bien, otra forma para calcular el valor del ángulo externo es ángulo externo es igual a 360 sobre el total de lados de mi polígono regular. ¿Cómo lo voy a comprobar? Bueno, también preparé una tabla para ello. Considerando lo anterior, que a mayor número de ángulos externos, la medida de los mismos ahora tenderá a disminuir, se puede mostrar con la siguiente tabla comparativa. Entonces tenemos las mismas figuras, triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, de lados 3, 4, 5, 6, pero si yo aplico la expresión de 360 sobre el número de lados, tengo que para el triángulo equilátero, los ángulos externos, cada uno vale 120, del cuadrado 90, del pentágono 72 y del hexágono 60. Y entonces, si nos damos cuenta, conforme vaya bajando en la tabla, los ángulos se irán disminuyendo. A comparación de los ángulos internos, conforme iba avanzando en la tabla, hacia abajo, los ángulos iban aumentando. Entonces tenemos ya la clasificación de ángulos internos y de ángulos externos para polígonos regulares. Ahora bien, pero desde el principio les dije que también estaban las diagonales. Observemos. Si en cualquier polígono se traza una línea que una a dos vértices que no son contiguos entre sí, se le va a denominar diagonal. Cabe señalar que por esta razón los triángulos son el único polígono que no tiene diagonales. Ahora bien, las diagonales en los polígonos se pueden clasificar en dos tipos. Diagonales de un vértice, que les vamos a denotar con D minúscula, y diagonales totales, que se van a marcar con D mayúscula. Vamos a iniciar por las diagonales de un vértice, D minúscula. Son aquellas que parten de un único vértice del polígono. Solamente vamos a tomar un solo vértice del polígono hacia los demás vértices contiguos. Al proceso que se muestra a continuación también se le llama triangulación. Entonces, para obtener las diagonales de un vértice, voy a hacer una triangulación. Ejemplo aquí el cuadrado. Tomo un solo vértice y voy a unir con un vértice contiguo. Tomo el pentágono y un solo vértice lo voy a unir con otros dos, que en este caso con dos, que son contiguos. Tomo el hexágono y de ese hexágono tomo un solo vértice del cual voy a desprender hacia vértices contiguos. En este caso observemos cómo va la lógica. Es de izquierda a derecha, una línea, dos líneas, tres líneas. ¿Se van dando cuenta? Entonces, observando lo anterior, podemos concluir que a mayor número de lados, aumenta el número de diagonales de un solo vértice, que es lo que estamos haciendo, la triangulación. Entonces, para calcular, puedo utilizar una expresión muy sencilla, donde las diagonales de un vértice es igual a n, que es el total de lados del polígono, menos 3. A ver, tomemos el ejemplo del pentágono. Si entonces n es el número de lados del polígono, y si estoy hablando del pentágono sería 5. 5 menos 3, 2. Justo corresponde al número de líneas en azul que aparecen en la imagen. Entonces, esta expresión nos sirve para calcular las diagonales de un vértice. Por otro lado, las diagonales totales de mayúscula son todas las diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices del polígono regular, como se muestra. Comparación. Las diagonales de un vértice, recuerden que tomamos un solo vértice y triangulamos. Pero las diagonales totales tomamos todos los vértices y hacemos todas las uniones. Esa es la diferencia, como podemos observar en las figuras. Observemos cómo, por ejemplo, para el cuadrado, ya tomé
diferentes vértices igual pentágono igual hexágono. Es más, hasta las figuras que se forman con estas uniones se van volviendo mucho más complejas. Para calcular el número de diagonales totales de mayúscula de un polígono, se utiliza la siguiente expresión. Diagonales totales es igual a n por n-3 sobre 2. Recordemos siempre que n es el total de lados del polígono. ¿Cómo lo podemos comparar? Bien, para hacer esto, tenemos los polígonos regulares y aquí inserto el triángulo para que vean que se comprueba hasta por fórmula. Triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono. Su número de lados, 3, 4, 5, 6. Si aplico la expresión de las diagonales de un solo vértice, d es igual a n-3, sustituyo ejemplo el triángulo. N vale 3, menos 3, 0. ¿Se dan cuenta? Por eso ni siquiera lo incluí en las imágenes para trazar. Cuadrado, tiene 4 lados, que equivale a n. 4 menos 3, 1. Corresponde con la imagen. Pentágono 5, 5 menos 3, 2. Hexágono 6, 6 menos 3, 3. Para las diagonales totales, cuando yo voy sustituyendo en n, ejemplo el triángulo 3, que se va a multiplicar por el resultado de, en este caso, 3 menos 3. Entonces, 3 menos 3, 0. 0 por 3, 0. Y en este caso, entre 2, 0. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el triángulo quedamos que carece de esta regla de diagonales de un vértice y diagonales totales. Y si sustituyo los demás datos, los demás lados en esta expresión, voy a tener que las diagonales totales para el cuadrado son 2, para el pentágono son 5 y para el hexágono son 9. Entonces, tuvimos el día de hoy a los ángulos internos, externos y las diagonales para los polígonos regulares. Les dejo una frase: la vida, el círculo; la mente, el cuadrado; el alma, el polígono; la sabiduría, la gran cara de la vida. Yihu. Entonces, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Les deseo que su semana sea muy productiva. Su servidor, Emanuel Rodríguez Cuevas, para la disciplina de pensamiento matemático número 3. Hasta luego.